En este video vamos a resolver un balance de energía. Calcule la pérdida de calor para que un flujo molar de 150 kmol por día de gases chimenea de un incinerador de residuos sólidos urbanos se enfríe de 1000 grados Celsius a 150 grados Celsius. La composición de los gases en fracción mol es 0.85 dióxido de carbono, 0.10 monóxido de carbono y 0.05 dióxido de nitrógeno. Para cada gas debe indicar el estado de referencia. Comenzamos realizando un diagrama de flujo del problema que queremos resolver. Esquematizamos la chimenea como un rectángulo que tiene un flujo molar de entrada y un flujo molar de salida. El problema nos indica que debemos calcular la pérdida de calor para que un flujo molar de 150 kmol por día de gases chimenea de un incinerador de residuos sólidos urbanos se enfríe de 1000 a 150 grados Celsius. Nuestra incógnita es el calor. Y sabemos que el flujo molar de la alimentación es 150 kmol por día. La temperatura en la alimentación es 1000 grados Celsius y la temperatura en la salida es 150 grados Celsius. El texto del problema nos indica la composición de los gases chimenea en fracción mol. Esta composición es idéntica en la alimentación y la salida, pues existe solamente una alimentación y una salida. Registramos estos valores en nuestro diagrama de flujo. A continuación debemos escribir el balance de energía, para lo cual identificaremos si se trata de un sistema abierto, cerrado o aislado. El problema describe una chimenea que descarga gases a la atmósfera, por lo que ésta intercambia materia y energía con los alrededores. Se trata de un sistema abierto. Esta es la ecuación para un sistema abierto. Las simplificaciones que podemos realizar en esta ecuación son: despreciamos el cambio en energía cinética y el cambio en energía potencial porque estos serán muy pequeñitos en comparación con el cambio en la entalpía. Esto se debe que en la entrada y la salida hay una diferencia de temperatura muy grande. Y también sabemos que no hay partes móviles, por lo que el trabajo mecánico será igual a 0. Para el balance de materia, sabemos que los gases simplemente se están enfriando. Supondremos que el proceso ocurre en estado estacionario. Y sabemos que no ocurre reacción química, por lo que todos los balances tendrán la forma entradas igual a salidas. El flujo molar de la alimentación es igual al flujo molar de la salida. El flujo molar de la alimentación es 150 kmol por día. Lo multiplicamos por el factor de conversión un día 24 horas y una hora 3600 segundos. Realizamos el análisis dimensional de unidades y obtenemos un flujo molar de 1.74 por 10 a la menos 3 kmol por segundo. El cambio en entalpía se calcula como siempre lo hemos hecho. Salidas menos entradas. Solo que en esta ocasión, aunque tenemos una sola salida y una sola alimentación, estas tienen 3 componentes diferentes. Entonces, primero escribiremos la suma de todas las salidas y a estas les restaremos la suma de todas las entradas. La suma de las salidas quedaría de la siguiente forma.
el flujo molar del dióxido de carbono que multiplica la entalpía específica del dióxido de carbono en la salida, más el flujo molar del monóxido de carbono que multiplica a la entalpía específica del monóxido de carbono en la salida, más el flujo molar del dióxido de nitrógeno que multiplica a la entalpía específica del dióxido de nitrógeno en la salida. Estas son todas las salidas. A estas les vamos a restar la suma de las alimentaciones. Escribimos el símbolo de menos y entre paréntesis la suma de las alimentaciones. El flujo molar del dióxido de carbono que multiplica a la entalpía específica del dióxido de carbono en la alimentación, más el flujo molar del monóxido de carbono que multiplica a la entalpía específica del monóxido de carbono en la alimentación, más el flujo molar del dióxido de nitrógeno que multiplica a la entalpía específica del dióxido de nitrógeno en la alimentación. Reorganizamos esta ecuación agrupando los flujos molares. Para el balance de energía necesitamos calcular los flujos molares de cada componente. Vamos a hacerlo. El flujo molar de la alimentación es igual al flujo molar de la salida, que es igual a 1.74 por 10 a la menos 3 kilomol por segundo, o 1.74 mol por segundo. El flujo molar del dióxido de carbono se calcula multiplicando el flujo molar de la alimentación por la fracción mol del dióxido de carbono en la alimentación. 1.74 mol por segundo por 0.85 igual a 1.48 mol por segundo. El flujo molar del monóxido de carbono sería 0.174 mol por segundo. Y el flujo molar del dióxido de nitrógeno sería 0.087 mol por segundo. La entalpía específica para el dióxido de carbono se leerá de la tabla B8. El estado de referencia para esta tabla es gas, 1 atmósfera y 25 grados Celsius. La entalpía específica del dióxido de carbono a la salida es la entalpía específica a 150 grados Celsius. Como la entalpía para esta temperatura no está reportada en la tabla, tendremos que interpolarla. La interpolación se realizará entre los siguientes valores de temperatura y entalpía específica: 100 grados Celsius y 2.9 kJ por mol, y 200 grados Celsius y 7.08 kJ por mol. En tu calculadora puedes fácilmente obtener el resultado de esta interpolación para 150 grados Celsius. 4.99 kJ por mol. Y la entalpía para el dióxido de carbono en la alimentación es la entalpía a 1000 grados Celsius. Este valor se lee directamente de la tabla: 48.6 kJ por mol. Se realiza un procedimiento similar para el monóxido de carbono. En la tabla B8, con el mismo estado de referencia, la entalpía específica para el monóxido de carbono en la salida es la entalpía específica a 150 grados Celsius. Estos son los valores entre los que hay que interpolar. Y el resultado de la interpolación es 3.68 kJ por mol. La entalpía de la alimentación para el monóxido de carbono es
la entalpía específica a 1000 grados Celsius. El valor de la tabla es 30.91 kJ por mol. Finalmente, para calcular el cambio de entalpía para el dióxido de nitrógeno, utilizaremos la tabla B2. Recordemos que a través de esta tabla podemos calcular el cambio de entalpía como la integral del Cp por el delta T. En la tabla vamos a leer el polinomio para Cp y después debemos integrarlo entre los valores de temperatura que tiene el sistema. El estado de referencia que establecemos para el dióxido de nitrógeno es un gas a 150 grados Celsius y una atmósfera. El polinomio que utilizaremos tiene la forma 1. A más BT más CT al cuadrado más DT al cubo. T es el valor de la temperatura. Establecemos la integral entre 150 y 1000 grados Celsius y sustituimos los valores para A, B, C y D. Resolvemos la integral y obtenemos que el cambio en entalpía para el dióxido de nitrógeno es 42.46 kJ por mol. Sustituimos ahora estos valores en la ecuación. Realizamos el análisis dimensional de unidades y el cambio en entalpía sería igual a menos 72.97 kJ por segundo. ¿A qué atribuyes que este valor sea negativo?